Bien, damas y caballeros, vamos a analizar el texto que dice coherencia, cohesión y propósito. Coherencia, cohesión y propósito, que son propiedades del texto. Bien, dice allí lo siguiente para que ustedes lean conmigo. Dice, la intención del mensaje del periódico es informar. De igual manera, en nuestro entorno circulan diferentes mensajes con diversos propósitos. Dice, el texto es la unidad máxima de comunicación con significado completo, que se emplea en una situación comunicativa determinada para expresar una intención por parte del hablante. Bien. Entonces, en el cuaderno ustedes van a copiar ese cuadrito que está subrayado donde dice que el texto es la unidad máxima de comunicación con significado completo. Ese cuadrito lo copian en el cuaderno. Antes de eso colocan un título que diga las propiedades del texto y colocan que es el texto. Debajo ellos colocan número 1, coherencia, número 2, cohesión, número 3, propósito, que son las propiedades del texto. ¿Sí? Entonces se dice qué es el texto, cuáles son las propiedades del texto y miramos aquí. Entonces dice, para comprender el texto como unidad comunicativa de sentido es necesario que evidencie las siguientes propiedades. Coherencia. Permite entender el contenido del texto como unidad y sentido lógico. Es una propiedad semántica y pragmática del texto que se refiere a las relaciones lógicas que deben darse entre las oraciones. Bueno, entonces, es una propiedad semántica, dice allí, o sea, es una propiedad de significado y pragmática significa circunstancial del texto, pragmática circunstancial, que se refiere a las relaciones lógicas que deben darse entre las oraciones. Es decir, que haya lógica, que haya coherencia entre las oraciones, que haya una circunstancia que sea algo que tenga sentido, ¿sí? Y que tenga significado. Si yo, por ejemplo, digo, está en la noche y está muy oscuro, no veo bien quién viene, quién va, eso me pasa por salir tan tarde. Menos mal, allí abajo encuentro el sol y entonces esa calle de abajo sí se ve. Eso no tendría sentido. A no ser que sea una historia fantástica de algo de otro planeta, ¿no? Pero no es coherente. O por ejemplo yo digo, Perencejo es muy inteligente porque nunca hace ninguna tarea ni nunca da un concepto bueno ni nunca acierta con nada de sus conceptos y significados que da. Entonces ahí no tendría ninguna coherencia hablar de Perencejo, que es muy inteligente y decir que no hace nada inteligente. Entonces, en un texto ser coherente es que sea lógico, que sea circunstancia, esa pragmática circunstancia encaje con la lógica, con la semántica o el significado. Bien. Acá hay un ejemplo. Dice, el reumatismo es con frecuencia el resultado de una acumulación de acidez en los músculos y articulaciones, de modo que el aquejado de reumatismo debe mantener una dieta libre de alimentos formadores de ácidos y además controlar su nivel de ácido úrico. Bueno, fíjese que y acá dice, el texto presenta un orden claro en la exposición de las ideas. ¿Sí? Mire, o sea que es coherente. Bueno, bien. O sea, hay coherencia, es un texto científico que es coherente. Luego dice, la cohesión. La cohesión muestra relaciones en los textos a partir de enlaces entre palabras y oraciones que lo construyen como unidad de sentido. La cohesión permite enlazar un elemento con otro mencionado previamente en otra frase o párrafos. En esto radica el carácter retrospectivo del texto. Retrospectivo quiere decir de antes, ¿no? Bueno, luego dice, el propósito comunicativo del texto. Pero bueno, vamos a mirar la segunda, cohesión, ¿sí? Cohesión es cómo va relacionada una palabra con otra, una línea con otra, un párrafo con otra, una idea con otra. Cómo se enlaza, ¿sí? Entonces usted
por ejemplo, no puede decir, soy muy alto y, y el sol queda encima mío y la luna adentro. Entonces ahí sí usted no está diciendo ni nada coherente ni nada de cohesión. Bueno, pongamos dos oraciones correctas, pero que no tienen cohesión porque se unen mal. Entonces usted, por ejemplo, dice, por decir algo, dice para que no cohesión. Yo les di un ejemplo a ustedes en el salón. Dice, por ejemplo, los alumnos en salón están. En vez de decir los alumnos están en el salón. Entonces ahí no hay cohesión. Si yo digo tengo la luna y tengo el sol, ¿sí? Pues ahí hay una especie de cohesión. Pero si yo digo tengo luna y él tengo el sol, o sea, en desorden, pues no hay cohesión. O si yo digo, por ejemplo, eh, los alumnos están estudiando, ahí hay cohesión. Pero si yo digo, los alumnos están estudiando, están estudiando, entonces ahí no hay cohesión. La cohesión debe ser entre palabras, entre letras. Bueno, acá luego dice, propósito. Se refiere a la propiedad de proporcionar una información que responda a una intención comunicativa concreta. Esto puede ser narrar un hecho real o ficticio, persuadir, convencer, describir un objeto o estado de las cosas, entre otras. Entonces acá dice, por ejemplo, el capitán miró a Fermín Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida. Más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir? Y en este ir y venir del carajo, le preguntó. Toda la vida, dijo Gabriel García Márquez, el amor en los tiempos del cólera. Bueno, y acá dice, este es un texto literario, por lo que usa recursos como adjetivos y sustantivos y sustantivos abstractos. Bueno, pero acá da a entender que propósito es porque muestra una intención. Propósito es intención, objetivo o fin. Usted dice, bueno, voy a estudiar para ganar la previa. Entonces cumple un propósito. Pero si usted dice, voy a estudiar para no hacer nada y quedarme dormido, entonces eso ni es coherente ni tiene un propósito, ¿no? Bueno, y si usted dice, estudiar voy en para quedarme dormido, mañana iré y estudiaré otra vez. Entonces no hay ni cohesión, ni propósito, ni coherencia en lo que acaba de decir. Entonces fíjese que es muy claro. Bueno, entonces, coherencia, que sea lógico, que tenga sentido. Cohesión, que estén bien unidas las palabras, las oraciones, las frases, los párrafos, bueno, todo en sí. Propósito, que tenga un fin, que tenga un objetivo. ¿Cuál es el tema? Propiedades del texto. Bueno, bien. Entonces ustedes, vuelvo y les digo, copian el título, las propiedades del texto, copian el cuadrito ahí que dice el texto, la unidad máxima de comunicación con significado completo. Ese cuadrito, pues yo lo envío con una captura de imagen de este libro y luego después de eso copian las propiedades del texto que son coherencia, cohesión y propósito. ¿Correcto? Bueno, no tienen que de coherencia, cohesión y propósito copiar absolutamente todo, pero sí tener en cuenta cuando algo es coherente, cuando algo tiene cohesión. Acuérdense que cohesión es que sea organizado, que una cosa con otra tenga relación. Bueno, y propósito, fin, objetivo, ¿sí? Un fin, objetivo, una meta. Bueno, bien. Les recomiendo mucho en la biblioteca del colegio pedir prestado en el colegio, en la biblioteca. Ustedes les prestan estos libros con sus padres, llevar el carnet, el documento de identificación. Vamos a aprender lenguaje, libro textual del grado sexto que envían el Ministerio de Educación Nacional.
La ida no la pierden, damas y caballeros, porque es un libro que envía al ministerio y hay varios de estos mismos. Entonces usted lo pide prestado, este libro lo vamos a utilizar eh, en las clases de vez en cuando y pues entonces será un gran apoyo para usted tenerlo ahí a la mano. ¿No le parece? Que es como mejor leer en un libro que leer en un celular. Bueno, un saludo y ya seguiremos hablando de otros temas.